no dejan de sorprendernos no solamente las prácticas de los sujetos sociales, iba a decir los humanos, los seres humanos, pero creo que es más pertinente hablar de una constitución de sujetos constituidos, y esos son los sujetos sociales. Sorprenden no solamente sus prácticas, decía, sino también sus discursos, que nos muestran cuán atrapados están en lo imaginario. Cornelius Castoriadis investigó, reflexionó, escribió, publicó a Institución Imaginaria de la Sociedad. Un gran aporte para volver a pensar la sociedad y sobre todo en ese contexto en el que escribe y reflexiona de manera crítica y autocrítica Cornelius Castoriadis, haciendo una evaluación crítica de la revolución socialista y sus consecuencias, sobre todo de la revolución socialista en Grecia, traicionada, lo diremos directamente, por la Unión Soviética, por la jerarquía y la nomenclatura de la Unión Soviética, por el estalinismo. Ahora, en pleno siglo XXI, ya en la tercera década del siglo XXI, al escuchar los discursos, al leer los discursos, sobre todo políticos, y las declaraciones de los medios, y las declaraciones a través de los medios, no solamente de los políticos, sino de la gente, vemos cuán atrapados están en el imaginario los sujetos sociales, en este caso también, o sujetos políticos. Podemos hablar entonces de la institución imaginaria de la política. Sabemos que la imaginación es la facultad imprescindible y fundamental en las condiciones de posibilidad de la experiencia y del conocimiento y su desenvolvimiento en esa articulación integrada de todas las facultades humanas que forman parte de la vitalidad del cuerpo. Sin embargo, cuando se aísla la imaginación, por así decirlo, cuando los sujetos sociales se dejan atrapar por la imaginación, sobre todo por lo imaginario más que por la imaginación, diferenciando imaginación como facultad individualizada y lo imaginario como acontecimiento social y por lo tanto como narrativa social, inclusive como estética social, en el sentido de la creación de las interpretaciones no solamente escritas y dichas en el lenguaje, sino también expresadas estéticamente. Cuando ocurre esto, cuando los sujetos sociales son atrapados por lo imaginario, entonces actúan en lo imaginario como si fuese real. La realidad, obviamente, es más compleja que lo imaginario, aunque lo imaginario participa en la construcción, configuración y constitución histórica de la realidad. Cuando ocurre esto se ha perdido, como dice el psicoanálisis, el principio de realidad. No es que el principio de placer lo invade todo, absorbe al principio de realidad, lo somete y lo obliga a desenvolverse según el deseo. Cuando ocurre esto, los sujetos sociales, sobre todo los sujetos políticos, se han perdido en el laberinto de la fantasía. A propósito, hemos hablado de una de las consecuencias más pedestres de estos sucesos
de estos atrapamientos. Hemos hablado de la concepción deportiva de la política, cuando los sujetos políticos se ponen la camiseta y de manera, para decirlo de ese modo, irracional, actúan solo defendiendo la camiseta, aunque lo hagan sin argumentos. Esto es lo que pasa de una manera cada vez más teatral y comediante en lo que se ha venido a llamar desde el punto de vista del esquematismo dual, de ese sentido común del esquematismo dual más simplón, izquierdas y derechas. Las izquierdas defienden a alguien, a algún miembro de la izquierda, haga lo que haga, sobre todo si es un caudillo, si es la encarnación de la convocatoria del mito, a pesar de que esa convocatoria ya se ha convertido en una cáscara vacía. O lo mismo pasa con las derechas. Las derechas defienden a uno de sus miembros a rajatabla y atacan a todo enemigo solo porque está del otro lado, por así decirlo, de la cancha política. Como hemos dicho, no solamente se han trivializado los conceptos, sino que se ha banalizado al extremo a la política. La izquierda internacional, que hemos llamado izquierda colonial, inclusive en algunos estratos más jóvenes izquierda febril, y en conjunto se comporta como una izquierda conservadora. Se ha acostumbrado a hablar de golpes, de conspiraciones golpistas, ante cualquier acusación o movilización, inclusive si es por sectores sociales y lo más grave, por pueblos indígenas que defienden sus territorios contra políticas extractivistas y etnocidas de caudillos supuestamente de izquierda. También habla de atentados contra los jerarcas, los caudillos de esta izquierda, que aunque ya no se sabe por qué es izquierda, a pesar de las analogías con la derecha, sobre todo en sus prácticas de gobierno, lo que importa en este caso es comportarse en esa inercia, es repetir y reproducir, hacer reminiscencia de una confrontación antigua, cuyas causas y condiciones se han olvidado. Lo que fue el acontecimiento revolucionario ha sido olvidado. Lo que importa es el ritual de ceremonia de remembranza de esa revolución. Entonces, los que se benefician del mito de la revolución, porque ya la revolución no solamente se institucionalizó, sino se convirtió en un mito, son aquellos que viven del duelo, son aquellos que viven de este ritual ceremonioso repetido periódicamente, de esta repetición memorística de las frases y de los discursos que conmemoran la revolución. Podemos decir, parafraseando a Van Gogh, que la revolución ya no está, pero los fantasmas siguen todavía. Los revolucionarios ya no están, pero los émulos están en sustitución. La misma revolución se ha convertido en un guión de teatro político, de una comedia cada vez más vacía de contenido. A esto hemos llamado volver a asesinar a la revolución. No solamente con la contrarrevolución, sino contra la contrarrevolución repetida y disfrazada de conmemoración. Esta es la mejor manera de no hacer la revolución, sino de conmemorar lo que ha sucedido antes para justificar las traiciones que se hacen en el momento presente. Se trata pues de un acomodamiento, de una adecuación a las circunstancias, de una postura cómoda para no hacer nada, y en el fondo es una postura cómplice con lo que sucede, con la reproducción del poder,
con la circulación de lo que hemos llamado el círculo vicioso del poder, con las dominaciones actuales perpetradas. Es muy fácil disfrazarse de revolucionarios usando los trajes del pasado, repitiendo sus discursos, empero para legitimar todo lo que sucede y no comprometerse. La izquierda de ahora, en la modernidad tardía del capitalismo, en plena decadencia de la civilización moderna, es todo lo opuesto, podríamos decir, de lo que fueron los revolucionarios de aquellas revoluciones que cambiaron el mundo, de aquellas epopeyas revolucionarias, para decirlo de ese modo. Los revolucionarios de aquel tiempo se las jugaron, se comprometieron, se entregaron a actos heroicos contra la realidad y contra la historia. Inventaron una nueva realidad y una nueva historia. Estos revolucionarios eran críticos de todas las formas de legitimación del poder. Eran, sobre todo, como dice Albert Camus, rebeldes. En cambio, los disfrazados de revolucionarios en el teatro político contemporáneo dejaron de ser rebeldes, dejaron de ser críticos, y mucho menos se puede esperar una mínima autocrítica en ellos. No solamente tendríamos que decir que son constructores de derrotas, sino la encarnación misma de la derrota, los efluvios de la derrota, porque la revolución ha sido derrotada al institucionalizarse y al convertirse en una contrarrevolución de manera inmediata al institucionalizarse. Es decir, no solamente al contener la revolución, sino terminarla, acabarla, como en el termidor de la Revolución Francesa, para dar lugar, lo diremos también de ese modo, a bonapartismos, que ya no se colocan en el medio de las aguas, en el medio del enfrentamiento, como estando sobre la misma pelea y las luchas, como estando equidistantes en la lucha de clases, sino que los bonapartistas de ahora toman partido o aparentemente toman partido y dicen que se colocan del lado de los pobres, del lado de los pueblos, del lado de los condenados de la tierra. Es un bonapartismo que toma partido, pero de manera teatral, para no hacerlo realmente. Si solo se tratara de teatro político, ahí quedaría. Sin embargo, el teatro político encubre nuevas dominaciones, nuevas perversiones del poder, nuevos crímenes de las dominaciones, que ahora apañan estos caudillos supuestamente de izquierda. Y la izquierda internacional aplaude esto como si fueran actos revolucionarios. Por eso no nos vamos a cansar de decir que estamos en un mundo bizarro. Tanto las expresiones de derecha como de izquierda se comportan de manera bizarra, adquieren perfiles bizarros, de no solamente asistimos a la comedia grotesca y a lo grotesco como comedia y como teatro político, sino que se exalta lo grotesco. Para decirlo de esa manera, se exalta la barbaridad de los actos políticos supuestamente de izquierda, sin mirar que están altamente comprometidos con la extraterritorialización de los recursos naturales, con el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, con la piromanía descomunal en curso que arrasa bosques de la Amazonía y del Chaco, para el tráfico de tierras y para entregar estas tierras al conglomerado burgués. En conclusión, podríamos decir que esta izquierda internacional es la mejor aliada de las formas de dominación y de las estructuras de poder que se plasman de manera internacional en una especie de
panoptismo planetario que se repite aplastantemente a nivel regional y nacional. ¿Cómo se puede explicar que esta izquierda nacional apañe y cierre los ojos ante los actos más abominables del patriarcado de caudillos de izquierda? Por ejemplo, en la recurrencia al poder, a su jerarquía y a su dominio para satisfacer sus deseos morbosos y sexuales. Claro que está que en este tema tiene cómplices, que son sus allegados, que son sus gremios y corporaciones, que son sus operadores políticos, pero también, y eso es lo complicado, hay una costumbre arraigada patriarcal de cosificación y nadificación de las mujeres, si sobre todo son menores de edad, de parte de una tradición popular, de una costumbre popular de origen vernacular y podríamos decir de origen colonial. El derecho a la pernada, el regalo sacrificial y de ofrenda a los caudillos, que viene desde las guerras de la independencia. Derechos de pernada que estaban arraigados en las prácticas de evangelización religiosas. Entonces asistimos a una complicada complicidad social en la dominación masculina, en la dominación de las fraternidades de machos y en las formas proliferantes y variadas de los patriarcalismos. La izquierda se olvidó de la Declaración de los Derechos de la Mujer, ya planteados en plena Revolución Francesa por Roland de Gauche, replanteados en el discurso y en la práctica de la Comuna de París por Louis Michel. Se olvidaron de tantas mujeres y activistas en lucha contra las dominaciones polimorfas y en lucha contra los polimorfos patriarcalismos que se reditúan y reaparecen ahora de una manera atroz y feminicida. Esta es la izquierda que favorece la persistencia de las derechas al reproducir sus mismos prejuicios patriarcales a nombre disque de la defensa de un caudillo caído en desgracia. Es indudable y es patente de que asistimos a una descomposición generalizada, a una diseminación del tejido social, a un debilitamiento grande de la cohesión social, más aún a una desaparición de la cultura, entendiendo la cultura no solamente como imaginario simbólico, sino como imaginario narrativo e imaginario estético, como memoria social creativa y dinámica. Asistimos a la banalización cultural en el contexto de lo que Lipovetsky llamó el sistema mundo de la banalización, que es el sistema mundo cultural de la trivialización. No solamente asistimos a esta trivialización cultural, sino también una desintelectualización. Obviamente esto se nota no solamente en las sociedades regidas por gobiernos neopopulistas, sino sobre todo por regímenes neoliberales y de manera espantosa y alarmante en Argentina con esta versión bizarra de un liberalismo radical.
Lo que decimos es que la decadencia social, política y cultural que se vive se experimenta tanto en regímenes neopopulistas como en regímenes neoliberales. Parte de estos panoramas de la decadencia se nota en lo que podemos llamar la sustitución imaginaria de la clase social heroica o la clase social con conciencia para sí, que era el proletariado de acuerdo al discurso y a la enunciación y a la perspectiva marxista. Resulta que con la desaparición de ese proletariado con conciencia para sí, con la burocratización del proletariado, de los sindicatos, con la aparición del fenómeno de la burguesía sindical, abandonando al nuevo proletariado, al proletariado nómada que trabaja de estajo y que no se encuentra sindicalizado, incluso abandonando a los campesinos que apostaban por la reforma agraria, puesto que han aparecido fenómenos empresariales campesinos que están muy lejos de ser los campesinos que luchan por la reforma agraria y que se vuelven más bien terratenientes. Con todas estas desapariciones han aparecido fenómenos en la etapa de la decadencia de las sociedades modernas, como aquellas burguesías mafiosas que están vinculados al lado oscuro de la economía y al lado oscuro del poder y que son empresarios de la producción de la coca excedentaria e industrialización de la cocaína. Estos se han convertido de la manera más sorprendentemente escabrosa en el sustituto del proletariado, porque la izquierda internacional los considera la vanguardia, con un caudillo de la región cocalera como líder de una novísima izquierda que habla y discursa hilando varios fragmentos discursivos que hacen al discurso de la forma de gubernamentalidad clientelar. En este contexto asistimos a una ofensiva de los carteles de las corporaciones mafiosas que ya no solamente están contentas con controlar, atravesar las instituciones, controlar a gobernantes, a funcionarios, a jueces, a policías y oficiales del ejército, sino que ahora se proponen tomar el poder después de tener un apabullante y violento control territorial. Esto está sucediendo en Sudamérica, esto ha sucedido en Norteamérica, en México, y asistimos pues a una transformación de las estructuras de poder, pero también una transformación del mundo que ya no solamente es bizarro en el sentido que hemos mencionado anteriormente, sino que es una transformación de las estructuras de poder en construcción y en emergencia de la arquitectura de lo que podemos llamar el diagrama de poder de los carteles, el diagrama de poder mafioso, que forma parte de lo que hemos dicho, la economía política del chantaje y del lado oscuro del poder. En un anterior escrito y en una anterior exposición, hablamos de las estructuras de poder perversas que se han convertido en estructuras causales de la crisis ecológica, de la catástrofe ecológica, pues no solamente apuestan al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, sino a la destrucción ecológica. Ocurre como si se estuviera articulando e integrando un modo de producción que es más bien un modo de destrucción,
de la sociedad y del planeta. En este contexto apocalíptico, para decirlo de ese modo, de una manera metafórica, la izquierda internacional califica a una parte de los jinetes del apocalipsis como de izquierda y a la otra parte de los jinetes del apocalipsis como derecha, como si todos los jinetes del apocalipsis no fueran eso, jinetes del apocalipsis, y más bien unos serían la parte del mal y otros serían la parte del bien. Este retorno al imaginario religioso inquisidor es parte, pues, de la decadencia de la izquierda internacional.